puedan subir arriba a su reunión dominical. El Señor les bendiga. Cuando oía los anuncios de Natalia, digo, qué bueno, Natalia, que para ti a las 8 de la mañana sea madrugar. Me alegro por ti muchísimo. Bueno, dicho esto, vamos a dar las bienvenidas. No sé si hay algunas personas que nos visitan por primera vez en mi lado derecho. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Eduardo, bienvenido seas a la casa de la acogida. A mi izquierda, ¿hay alguna persona que nos visita por primera vez? ¿No? En el centro. Bueno, en el centro hoy tenemos, sí, hay personas que nos visitan por primera vez a la izquierda. ¿Dos personas? Ah, 2 veces, vale, entonces ya está. Y en la parte central, ¿alguna persona que nos visita por primera vez? Aunque hoy tenemos la visita de 2 amigos muy entrañables de Miriam y míos, que son David y Esther, que vienen de Tarragona, que han pasado pues el fin de semana con nosotros, y bienvenidos. Bueno, aprovecho para desearos Yag Pesach Sameach, que significa feliz Pascua. El pueblo, nuestro pueblo mayor en la fe, el pueblo de Israel, ayer noche, cuando se puso el sol, tuvieron lo que es la celebración del Seder de Pesach, lo que es la Pascua, y durante esta fiesta dura durante una semana hasta el atardecer el próximo sábado. Entonces, ellos están celebrando, según el calendario que nosotros tendríamos que regir realmente, están celebrando la Pascua, la liberación de la esclavitud de Egipto para el pueblo, pero también el día en que Yeshua tomó nuestro lugar en la cruz para darnos vida. Entonces, pues lo dicho, Yag Pesach Sameach, feliz Pascua. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 12 y 13. Juan 12, versículos 12 y 13. Los tenéis en la pantalla, los que no tenéis la Biblia o el móvil a mano y no queréis buscarlo. Y si no, pues abrir vuestras Biblias, que es muy sano, es un ejercicio genial. La palabra nos dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, por el privilegio de poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón para esta congregación en este día, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y te pido, Señor, que tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, me unja, Señor, para poder comunicarlo realmente lo que tú quieres que comunique, Señor. Gracias por todo. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Este pasaje que acabo de leer es conocido por todos, incluso para las personas que nunca han abierto una Biblia en su vida, y forma parte del relato de la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, uno de los pocos eventos de la vida de Jesús que aparece en los 4 evangelios, concretamente en Mateo 21, 1 a 17, Marcos 11, 1 a 11, Lucas 19, 29 a 40 y Juan 12, 12 a 19. De hecho, en la tradición cristiana, todas tendencias confundidas, la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén se conoce como el Domingo de Ramos, que coincide con el día de hoy. Aunque las iglesias orientales, también conocidas como ortodoxas, suelen celebrarlo una semana más tarde, ya que nosotros nos regimos por el calendario gregoriano y ellos se rigen por el calendario juliano. Y este día la gente sale a la calle. Cuando yo era más niño, hace poquitos años, se veía mucho, ahora ya no se ve tanto, pero si hoy os paseáis por las calles de Blanes o otras ciudades, veréis que la gente sale con ramas de palmeras o palmas. Incluso algunas confesiones cristianas, como la católica apostólica romana, suelen bendecir esas palmas, ¿no? Y en la propia ciudad de Jerusalén se lleva a cabo una procesión que baja desde la iglesia franciscana de Betfagé, que es en el Monte de los Olivos, y entra en la ciudad vieja de Jerusalén, acabando su recorrido en la iglesia de Santa Ana. Y el Domingo de Ramos suele dar el pistoletazo de salida a lo que se conoce comúnmente como la Semana Santa, culminando con la celebración de la Pascua. Pero desgraciadamente, tal y como pasa en muchas ocasiones, realmente se ha perdido
el real sentido de la celebración. Y hoy vamos a intentar profundizar en el significado e importancia de lo que ocurrió ese día, hace casi 2000 años, en la ciudad de Jerusalén. Y para ello vamos a tratar los siguientes puntos. El primero de ellos es por qué Jesús realizó su entrada triunfal en Jerusalén ese día. El segundo es qué significado tenía su entrada a Jerusalén a lomo de un pollino. El tercero es qué representaban las ramas de palmeras y los mantos depositados en el camino. Y el cuarto significado era el de los gritos proferidos por la multitud. Vamos a entrar en el primer punto. ¿Por qué Jesús llevó a cabo su entrada triunfal en Jerusalén ese día? Y para ello debemos remontarnos a 33 años atrás de la fecha de la entrada triunfal. En la pequeña población de Belén o Betlehem de Judea ocurrió un evento 33 años antes que iba a cambiar el curso de la humanidad. Una joven llamada Miriam o María, la cual estaba desposada con José, dio a luz un niño, al cual pondrían el nombre de Yeshua, lo que significa salvación. Y no voy a entrar en el relato de la Navidad, primero porque no corresponde y segundo porque todos lo conocemos. Pero sí que nos pararemos en un hecho concreto. Esa noche, el ángel del Señor se presentó ante un grupo de pastores que estaban vigilando por turnos sus rebaños, según el relato que encontramos en Lucas 2, versículos 8 a 20. Y todos conocemos, hemos oído hablar de ese relato. El ángel del Señor se presentó ante un grupo de pastores y todo el mundo piensa que esos pastores eran casuales. Eso es lo que la imaginería popular nos hace ver. Era una gente que se encontraba en ese lugar casualmente vigilando rebaños. Pero la realidad, aunque en parte sea cierta, es otra, ya que la interpretamos de una forma incompleta. Los pastores que cuidaban esos rebaños, los rebaños de Belén, no eran cualquier pastores, eran los encargados de vigilar y cuidar los corderos que eran sacrificados en el templo de Jerusalén. De hecho, en Miqueas 4:8 leemos la siguiente profecía que se cumplió esa noche. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. El futuro rey, el Mesías, no vendría simplemente o no procedería simplemente de la localidad de Belén, sino más precisamente de la importante zona agrícola de Belén Éfrata. De hecho, Migdal Eder, en el original hebreo, significa torre del rebaño, como hemos visto en el pasaje. Torre del rebaño en castellano. Y el obispo historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV de nuestra era, afirmó que Migdal Eder, que se encontraba a 1 milla romana, es decir, un poco menos de un kilómetro y medio de la ciudad de Belén, aunque hoy en día ya está incluido dentro de lo que es la ciudad, todavía Eusebio de Cesarea todavía nos comenta que se encontraban restos de esa torre del rebaño de Miqueas 4:8 en el siglo IV de nuestra era. Y en ese lugar, tal y como he comentado anteriormente, se encontraban los pastores que cuidaban los rebaños de corderos que eran destinados a ser sacrificados en el templo. Y según algunos estudiosos, esos pastores eran pastores sacerdotales, es decir, pastores de la tribu de Leví, de la tribu elegida y encargada de servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo, siendo estos los custodios de cuidar los rebaños que iban al templo. Y entre los deberes de estos pastores estaba el de supervisar el nacimiento de cada cordero y verificar que esos corderos fuesen aptos para el sacrificio en el templo, ya que según la ley los corderos debían nacer sin mancha, sin huesos rotos y sin ningún defecto en base a lo que podemos leer en Éxodo 12:5.
Y fue a esos pastores, y no a cualquier otros, sino que fue a esos pastores que les fue anunciado por el ángel del Señor que había nacido el Mesías de Israel, el que iba a traer la salvación al mundo. Y estos, cuando recibieron la noticia, glorificaron y alabaron a Dios por todo lo que habían visto y habían oído, según podemos leer en Lucas 2:19. Y realizado este acercamiento histórico, vamos a avanzar los 33 años más o menos hacia adelante, tiempo en el cual vamos a acercarnos a lo que ocurrió realmente ese día, el Domingo de Ramos, y vamos a formularnos nuevamente la pregunta: ¿por qué Jesús llevó a cabo su entrada triunfal ese día? Y esta es una pregunta que nos podemos plantear, aunque lo más seguro es que nunca lo hayamos hecho, si somos sinceros, por no haber caído en la importancia de la misma y su particular significado. De hecho, Jesús, por ser quien era, podría haber hecho esa entrada triunfal cualquier día del año, en cualquier mes del mismo. Pero no fue así, ya que la fecha tenía su importancia. Como bien sabemos muchos de nosotros, y si no es el caso, hoy lo van a descubrir, la celebración de la Pascua o de Pesaj se lleva a cabo, como nos dice la palabra, el día 14 de Ab, conocido en la actualidad como 14 de Nisan, que es hoy. Nombre babilónico, Nisan es el nombre babilónico que fue adoptado por el pueblo de Israel durante los 70 años que estuvieron en el cautiverio de la deportación de Babilonia como consecuencia de la desobediencia del pueblo. De hecho, Números capítulo 9, versículos 2 y 3a nos dice: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes la celebraréis. Texto ratificado en Deuteronomio 16:1, donde leemos: guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Pero 4 días antes de la celebración de Pesaj o de la Pascua, o sea, el 10 de Ab o el 10 de Nisan, Éxodo 12, versículo 3, segunda parte, y 12, versículos 6 y 7, nos dice algo muy interesante. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El texto que acabamos de leer nos enseña que ese día, el día 10 de Nisan, las familias judías o hebreas compraban un cordero, el cual iba a ser sacrificado 4 días más tarde y comido, debiendo ser ese animal sin defecto, por lo que la familia lo tenía en observación durante 4 días para comprobar que en ese cordero no había ninguna tara, ningún defecto, porque tal y como leemos en Éxodo 12:5a, el animal será sin defecto. Así como en el capítulo 4 de Levítico, en el cual de forma reiterada se insiste en que los sacrificios por el pecado debían ser sin defectos. Y cada familia compraba su cordero en la medida de sus posibilidades, si no se juntaban con otras, si no tenían bastante, debiendo el cordero escogido recibir la aprobación de un sacerdote, el cual pronunciaba la frase cuando comprobaba que ese cordero era apto, pronunciaba la frase: este es el cordero. Por ello, ese día, en las afueras e interior de la ciudad de Jerusalén, numerosos pastores acudían con sus rebaños con la finalidad de poder vender sus corderos para la celebración de la Pascua. ¿Y sabéis de dónde eran y de dónde procedían los rebaños más preciados? De la ciudad de Belén. Y fue ese día que Jesús, nacido en Belén, el cordero pascual que iba a quitar el pecado del mundo, escogió realizar su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, no por casualidad, sino para reafirmar que Él era el cordero sin defecto que iba a ser sacrificado 4 días más tarde por el pecado del pueblo y el pecado de la humanidad, en un sacrificio único y vivo que no se repetiría, pero que traería salvación y reconciliación con el Padre.
Jesús entró en Jerusalén para que los moradores de la ciudad y los fieles que habían acudido para celebrar Pesaj, una de las grandes festividades ordenadas por el Eterno, ordenadas directamente por Dios y mal llamada fiestas judías, porque fue una fiesta directamente ordenada por Dios, por el Eterno, bendito sea su nombre, lo pudiesen observar, pudiesen ver cómo era Jesús para detectar que si en él había algún defecto y detectar que él era apto para ser presentado ante Dios en sacrificio, pudiéndose pronunciar la famosa frase de aprobación del sacerdote: este es el Cordero. Y esa frase fue pronunciada al principio del ministerio de Jesús por el Juan el Bautista, el cual era Coanim, era hijo de sacerdote. Y el propio Juan Bautista, cuando vio a Jesús que se acercaba para ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo punto es: ¿qué significado tiene su entrada al lomo de un pollino? En Marcos 11, 2 y 3 y el versículo 7 del capítulo 11 leemos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y el versículo 7: y trajeron el pollino y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y este pasaje que acabamos de leer, que encontramos también en los otros tres evangelios, no es otra cosa que el cumplimiento de una profecía realizada 550 años antes por el profeta Zacarías, tal como podemos leer en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y también nos podemos preguntar por qué Jesús, siendo quien era, realizó esa entrada al lomo de un pollino. Pues bien, Jesús, al entrar en la ciudad sagrada de Jerusalén, la ciudad de Dios, donde se encontraba el templo, al lomo de un pollino, mostró señal de humildad, pero al mismo tiempo mostró una señal de un símbolo de rango y de posición social, así como de realeza, pero sobre todo mostró una simbología de paz, ya que cuando un monarca entraba en una ciudad al lomo de un pollino o asno, significaba que sus intenciones eran pacíficas, que no venía como un guerrero conquistador dispuesto a vengarse de sus enemigos, sino como un rey que traía paz y prosperidad a la ciudad. Jesús era un rey que no venía a conquistar por las armas, sino un rey que venía a morir por la nación y morir por la humanidad, para traer esa paz, ese shalom de Dios a las ovejas perdidas de Israel, así como al resto del género humano, mostrando así que era, entre otros atributos, el príncipe de paz profetizado en Isaías 9:6. Jesús también entró al lomo de un pollino para demostrar quién era. Según los entendidos, un pollino o un asno es un animal muy difícil de domesticar para ser montado. Y cuando Jesús se sentó sobre el mismo, el pollino se comportó de una forma dócil, mostrando que Jesús también tenía dominio sobre la creación animal. Por otro lado, el asno o el pollino también es contemplado como símbolo de encarnación de la lujuria, Ezequiel 23:20, además de la crueldad y la perversidad, representando el instinto animal que también se encuentra reflejado en el ser humano, desgraciadamente. Y el hecho de que Jesús entrase triunfalmente en la ciudad de Jerusalén al lomo de un pollino significaba que él había superado todas las tentaciones y lo que conllevan, siendo así cualificado y apto para asumir la llegada de un nuevo orden que reflejaría en él y a través de él, a través de la cruz, su posterior resurrección y su ascensión a la diestra del Padre, que él era el Cordero escogido. Cabe también destacar el hecho de que Jesús, tal como nos indica Marcos 11:2, nos dice: en ese pollino en el cual ningún hombre había montado, dejando claro que ese pollino iba a ser un animal dedicado a un propósito sagrado,
el cual no había sido usado nunca antes para tareas cotidianas, resaltando que la entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén estaba revestida de un carácter sagrado, de un carácter especial. Y el tercer punto es qué representaban las ramas de palmera y los mantos depositados en el camino. Aunque, como hemos visto anteriormente, la entrada triunfal de Jerusalén fue revestida de humildad, no por ello faltaran muestras de aprecio por parte de las multitudes. Juan nos relata en el Evangelio de su nombre, en el capítulo 12, versículos 13a, que tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y esto está ratificado en Mateo 21:8, donde leemos, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. De hecho, Jesús realizó esa entrada triunfal precedido y seguido por una multitud de personas que celebraban su llegada a la ciudad. Y entre otras cosas, la multitud depositó en el suelo sus mantos con la finalidad de que Jesús, al lomo del pollino, pasase por encima de ellos. Y este detalle, que en la actualidad nos puede parecer pues curioso, incluso cómico o incluso ridículo, era muy normal en la antigüedad. De hecho, en la propia Biblia, en Segunda de Reyes 9, 12, 13, nos encontramos un episodio parecido cuando Jehú, el cual había sido ungido como rey de Israel por parte de un profeta, al informar a los demás generales o jefes del ejército sobre lo ocurrido, ¿qué hicieron estos? Pusieron sus mantos a sus pies en señal de sometimiento y acatamiento de su autoridad. En aquella época en la cual la gran mayoría de la gente no tenía los bienes materiales y facilidades que tenemos en la actualidad, el vestido, el ropaje era un símbolo de dignidad personal. Incluso el manto, en algunas ocasiones, era el único bien que tenían, el cual servía para abrigarse y se usaba para cubrirse durante la noche. El hecho de que la multitud presente depositara en el suelo sus mantos e incluso ropajes demostraba respeto y homenaje hacia Jesús, su reconocimiento como rey. Y también depositaron en el suelo ramas de diferentes árboles y palmas o ramas de palmera. De hecho, la rama de palmera no era cualquier cosa, era un elemento utilizado en la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, como podéis leer en Levítico 23:40 y Nehemías 8:15, así como en solemnes manifestaciones de honra, como se encuentran en Apocalipsis 7:9. Y también representaba el bienestar del justo, Salmo 92, versículos 12 y 13. Y también la rama de palmera estaba considerada como un símbolo de victoria del espíritu sobre lo terrenal y la carne, así como un símbolo del renacimiento de la inmortalidad, siendo también utilizada como motivo de decoración en el templo de Jerusalén, así como de las carretillas que eran usadas para el servicio del templo. Y el profeta Ezequiel, en su visión del templo, vio palmeras que decoraban las columnas laterales de las puertas de los patios, muros y puertos interiores. Ezequiel 40, 16, 37 y 41, 15 a 26, lo cual la palmera en sí no era cualquier cosa. La rama de palmera en sí era realmente un símbolo de espiritual, ¿no? Y en el momento de la entrada triunfal a Jerusalén, de forma sincera o impulsada por la emoción del momento, la multitud, a través de sus mantos, ropajes y ramas de palmera, reconocieron de forma tácita, en aquel momento, la realeza de Jesús. Y el cuarto punto es el significado de los gritos proferidos por la multitud. La multitud que seguía y precedía a Jesús no solo se limitó a extender sus mantos y depositar y ondear sobre sus cabezas palmas o blancas de palmera, sino que también, tal como leemos en Juan 12, 13, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. La palabra que profería la gente era Hoshiana, término hebreo y arameo que significa sálvanos ahora, o sálvanos te suplicamos, basado en el Salmo 118, 25, que dice: oh Señor, sálvanos ahora, te ruego, Señor, que nos hagas prosperar.
ahora. De hecho, cabe destacar que la expresión Hosana en hebreo, en el judaísmo, forma parte de lo que se conoce como el Gran Jalel, que son los Salmos 113 a 118, de donde procede una palabra que todos pronunciamos y que todos conocemos, que es la palabra aleluya. Y esos salmos se cantaban tanto en la festividad de Pesaj, es decir, ayer noche en la celebración de Pesaj se leyó esos salmos, o Pesaj o Pascua, así como durante la celebración de la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. De hecho, cuando la multitud allí presente estaba gritando Hoshiana Baruch Beshem Adonai Melech Israel, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, especialmente mientras agitaban las ramas de palma, estaban reconociendo que Jesús era el Mesías de una forma sincera y genuina, confiados en lo que estaban viendo con sus ojos era el cumplimiento del pacto realizado por Dios con el rey David en 2 Samuel 7:16 y otros pasajes en cuanto a que su trono sería eterno. Esos gritos de Hosana indicaban la esperanza de que su Mesías había llegado para establecer el reino de Dios en la tierra en ese preciso momento. Y al proferir el grito, tal como leemos en Lucas 19:38, bendito el que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas o en los cielos, recuerda el canto de los ángeles de Lucas 2:14, en el momento del nacimiento de Jesús, gloria a Dios en las alturas. Y el gentío y la multitud de los allí presentes invocaban la salvación que el Mesías estaba trayendo. Lamentablemente, la salvación que la gente estaba esperando era la de Zacarías 14:14. La salvación que podríamos considerar como política, la salvación militar contra los opresores, etcétera, etcétera, ignorando la profecía de Isaías 53 sobre el varón de dolores. Y la multitud y el gentío allí presentes realmente solo estaban interesados en el cumplimiento temporal y terrenal de las profecías mesiánicas. De hecho, el propio Jesús, antes de entrar triunfalmente en la ciudad de Jerusalén, contempló la ciudad amada, su ciudad amada, y lloró sobre ella, tal como leemos en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, ya que era consciente que todavía no era el tiempo que cumpliese las expectativas temporales y terrenales que la gente esperaba. El final del pacto davídico, el cual todavía tenía que esperar. Pero no por ello Jesús impidió que lo aclamasen como el Mesías, tal y como pretendían algunos de los fariseos y saduceos allí presentes, Lucas 19, 39, 40, ya que realmente él venía a cumplir su cometido mesiánico, el Emanuel de Isaías 7:14, el Dios con nosotros, que se convertiría en el Immanuel, Dios en nosotros, de su obra redentora de salvación a través de su muerte en la cruz y posterior resurrección, ya que antes de que se pudiese hacer cargo de los problemas políticos de su pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel, los cuales siguen vigentes en la actualidad, tenía que hacerse cargo de los problemas y las consecuencias del pecado en la humanidad. Realmente, a medida que la gente gritaba Hosana de una manera sincera y genuina, desconociendo la profundidad de aquel momento, estaban anunciando la salvación que Jesús cumpliría en la cruz, la auténtica liberación de la opresión, la liberación del pecado, la reconciliación con Dios, ya que como leemos en Hebreos 9, versículo 22, segunda parte, en cumplimiento de Levítico 17:11, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, dicho de otra manera, no hay rescate de pecados sin derramamiento de sangre. Y como conclusión, la entrada triunfal de Jesús fue y es de importancia vital para comprender la misión mesiánica de Jesús. Hasta el momento Jesús no había permitido que lo reconocieran públicamente como el Mesías. Durante esos 3 años y medio de ministerio, más o menos, nunca había permitido que lo reconociesen públicamente como el Mesías.
y al llevar a cabo su ministerio fuera de la ciudad de Jerusalén, había evitado intensificar el conflicto con los líderes religiosos judíos. Pero, sin embargo, a través de su entrada triunfal, dejaba claro que el tiempo de la culminación de su ministerio se acercaba. Y sus enemigos, los que se sentían molestos por las enseñanzas y ministerio de Jesús, comprendieron y entendieron perfectamente las poderosas implicaciones mesiánicas vinculadas a su entrada triunfal en Jerusalén. La acción de montar un pollino, las vestimentas y las palmas en el camino, los gritos de la multitud, todo ello señalaba a Jesús como el Mesías. Es más, Jesús, al entrar en Jerusalén, no se dirigió a la fortaleza Antonia o al palacio de Herodes para entronizarse como el rey de los judíos, sino que fue al templo, a la casa de su padre, para limpiarlo, para purificarlo de toda impureza que se encontraba en el lugar, echando a los mercaderes, cambistas, como leemos en Lucas 19, 45 a 48, profiriendo en el versículo 46 las siguientes palabras: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. De hecho, la Shekinah, la presencia de Dios en el templo, ya no estaba, ya que los sacerdotes del momento, los clérigos, los encargados de enseñar al pueblo los caminos y la voluntad de Dios, desgraciadamente, al igual que en numerosas iglesias llamadas cristianas y desgraciadamente incluidas algunas iglesias evangélicas, habían transformado la casa de oración en una cueva de ladrones, en una casa de impiedad y un largo etcétera. Y Jesús esa misma noche no se quedó en Jerusalén, sino que regresó a Betania, tal como nos dice en Marcos 11:11, ya que el establecimiento de su reino en ese momento iba a ser el establecimiento de un reino espiritual y no material. Y desafortunadamente la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque lo reconociesen como Salvador, como el que iba a morir por sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión militar en contra de Roma. Y hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante pensaron que tal vez ese Jesús que había hecho esa entrada triunfal podría ser un gran libertador temporal para ellos. Y estos son los que lo aplaudieron como rey con sus muchos hosanas, reconociendo como el Hijo de David, que venía el nombre del Señor. Pero al no cumplir sus expectativas, cuando él, por su comportamiento y predicación, dio la espalda a liderarlos en una rebelión masiva contra el ocupante romano, esa muchedumbre o parte de ella muy rápidamente se impuso en contra de él. Y en solo pocos días sus hosanas se cambiaron a gritos de crucifícale, tal como podemos leer en Lucas 23, 20 a 21. Quienes le aplaudieron como un héroe, pronto lo rechazarían y lo abandonarían. Y la entrada del triunfal está llena de contrastes, y esos contrastes tienen aplicaciones para nosotros como creyentes. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo de corcel o de caballo precioso, no con vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesús no vino ni viene a conquistar por la fuerza como los reyes de la tierra, sino que viene a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, Él quiere conquistar los corazones y las mentes. Su mensaje es un mensaje de paz con Dios, y no de una paz temporal, sino de una paz definitiva. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina allí ahora en paz y amor. Y como sus seguidores debemos exhibir las mismas cualidades que Él, que el mundo vea al verdadero rey triunfante viviendo y reinando
en nosotros. Por otra parte, si todavía no has tenido ese encuentro personal con Jesús el Mesías, si todavía Jesús no ha realizado esa entrada triunfal y triunfante en tu corazón, no dejes pasar este día. Jesús vino a la tierra para cumplir su primera misión, la cual no era ni es otra que tomar tu lugar en la cruz, con la finalidad de limpiarte de tus errores y reconciliarte con el Padre. Y aquí te voy a poner ante una diatriba, si todavía no has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿A quiénes o a quién estás esperando? ¿A un rey que llene tus expectativas humanas? ¿O a un rey que puede cambiar tu corazón y vida? ¿Vas a gritar Hosana y después gritar crucifícale? ¿O vas a dejar entrar en tu vida a Jesús como el Mesías justo, amoroso, el que te va a transformar a pesar de tus circunstancias, de tu pecado, de todo lo que hayas sido hasta el momento? A Jesús no le importa tu pasado, sea el que sea. No le importa tu pasado, sino tu presente y tu futuro. Y ese presente y futuro pasa porque lo dejes entrar en tu vida como Salvador personal. Dios te ama y por ello envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, como dice Juan 3:16, no muera espiritualmente, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo más importante. Invita a Jesús a que entre en tu vida. Él está a la puerta y espera que tú le abras. Él está aporreando la puerta de tu corazón. Él no es un ocupa. Él no va a entrar sin más y quedarse dentro. Si tú no le abres la puerta, Él no va a entrar. No dejes pasar este día ni momento. Deja que este domingo de Ramos sea para ti el inicio de una nueva vida en Cristo. Que el Señor te bendiga. Y Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra ha sido predicada, Señor. Y Señor, que realmente nos haya podido llenar, Señor, que realmente haya podido ser de bendición, Señor. Y también te pido por todas estas personas que han recibido este mensaje, Señor, y que todavía no han tenido, todavía no te han dejado entrar en sus vidas, Señor, que tú ablandes sus corazones, Señor, que puedan tomar esta decisión, como la hemos tomado muchos de nosotros aquí presentes, Señor, de dejarte entrar, Señor, de dejarte pasar a nuestras vidas, de que tú te enseñorees, que te hagas el dueño de nuestros corazones, Señor, porque es lo mejor que podemos hacer, Señor. Realmente la entrada triunfal que esperaban llegará, pero de momento la entrada triunfal que has hecho es en nuestras vidas para darnos vida eterna y reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque no rehusaste tomar nuestro lugar en la cruz, Señor. Gracias porque tú nos amas y tú amas a la humanidad. Realmente que en este día y en esta iglesia, en esta comunidad, muchas personas en este día pueden entregar su vida a ti, dejarte entrar en sus corazones. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis una buena semana.